La noche del 26 de abril de 1986, el mundo estuvo a punto de presenciar un desastre mucho peor de lo que realmente ocurrió. Esa noche, el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil comenzó a volverse extremadamente inestable. Las alarmas sonaban sin parar, los operadores intentaban recuperar el control y en cuestión de segundos, la situación pasó de ser una prueba de rutina a convertirse en la peor catástrofe nuclear de la historia. Finalmente, el reactor explotó. Pero lo que muchos no saben es que no fue una explosión nuclear como tal, sino una explosión de vapor y una serie de reacciones químicas que liberaron al ambiente una cantidad de radiación 400 veces mayor que la bomba de Hiroshima. En ese momento, la ciudad de Pripyat, ubicada a solo 3 kilómetros, dormía tranquila. Sus habitantes no sabían que ya estaban respirando aire contaminado. Y lo más aterrador, ni siquiera fueron advertidos del peligro hasta más de un día después. Chernóbil cambió la historia de la humanidad para siempre, y en este video vamos a responder 3 preguntas clave. ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche? ¿Cuáles fueron las consecuencias para las personas y el planeta? ¿Y quiénes fueron los verdaderos responsables de esta tragedia? Para entender lo ocurrido en Chernóbil, debemos retroceder un poco en el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivía en medio de la Guerra Fría, con Estados Unidos y la Unión Soviética compitiendo en todos los frentes: armamento, tecnología, exploración espacial y, por supuesto, energía. La energía nuclear parecía ser el futuro, era poderosa, moderna y tenía el potencial de sustituir a los combustibles fósiles, cuya escasez ya empezaba a preocupar. Pero ¿cómo funciona realmente la energía nuclear? En pocas palabras, todo comienza dentro del reactor. Allí se colocan unas barras de combustible, compuestas principalmente por uranio. El uranio es un elemento muy especial porque puede dividir su núcleo en un proceso llamado fisión nuclear. Cuando un neutrón impacta contra un átomo de uranio, este se parte en dos, liberando una enorme cantidad de energía en forma de calor y además liberando más neutrones, que a su vez siguen dividiendo otros átomos. Ese efecto en cadena es lo que permite mantener la reacción. El calor producido calienta agua, que se convierte en vapor. Ese vapor hace girar turbinas a gran velocidad, y esas turbinas mueven generadores que producen electricidad. Es el mismo principio de una planta termoeléctrica común, solo que en lugar de quemar carbón o gas, aquí la fuente del calor es el núcleo atómico. En teoría, si se controla bien, es una fuente de energía casi ilimitada y relativamente limpia en cuanto a emisiones. Pero hay un gran problema: si la reacción se descontrola, el calor y la radiación liberados pueden ser catastróficos. Y aquí entra en escena la Unión Soviética. Los ingenieros soviéticos desarrollaron un tipo de reactor llamado RBMK. Era barato de construir, producía muchísima energía y, al menos en papel, era un gran avance tecnológico. Pero escondía un lado oscuro, tenía graves defectos de seguridad, entre ellos la falta de una estructura de contención que pudiera detener la radiación en caso de accidente y un diseño de barras de control con un error fatal. Defectos que serían ignorados, hasta que fue demasiado tarde. En 1972 comenzó la construcción de la planta nuclear de Chernóbil, ubicada cerca de una pequeña ciudad llamada Pripyat. Esta ciudad fue creada especialmente para los trabajadores de la planta y sus familias. Pripyat era considerada una ciudad modelo soviética. Tenía modernos edificios residenciales, escuelas, parques infantiles, un centro cultural, un hospital e incluso un parque de diversiones que nunca llegaría a inaugurarse. Todo giraba alrededor de la planta nuclear, que era el orgullo y símbolo del poderío soviético. Avancemos hasta la noche del 25 al 26 de abril de 1986. En el reactor número 4 de la planta de Chernóbil se iba a realizar una prueba de seguridad. El objetivo era aparentemente sencillo: comprobar si, en caso de un corte eléctrico, las turbinas podían seguir generando energía el tiempo suficiente para mantener en funcionamiento las bombas de refrigeración, hasta que los generadores de emergencia entraran en acción. En teoría, era una prueba rutinaria, incluso necesaria, pero lo que debía ser un ejercicio controlado terminó convirtiéndose en una cadena de errores fatales. El jefe de operaciones esa noche era Anatoly Dyatlov, un hombre conocido por su carácter duro, autoritario y por despreciar las opiniones de los ingenieros más jóvenes. Dyatlov estaba bajo enorme presión política, necesitaba completar la prueba
y entregar resultados al gobierno. El problema era que, si se seguían todos los protocolos de seguridad, la prueba no podía realizarse, así que tomó una decisión que marcaría la historia. Ordenó desactivar los sistemas de seguridad del reactor. A partir de ese momento, todo quedó en manos de los operadores, que intentaban equilibrar una máquina que ya estaba fuera de control. Primero, la potencia del reactor bajó demasiado, hasta niveles casi nulos. Dyatlov, enfadado, exigió recuperar la potencia rápidamente y los ingenieros comenzaron a retirar una gran cantidad de barras de control. Estas barras son las encargadas de frenar la reacción nuclear y, según las normas de seguridad, nunca debía quedar menos de 30 insertadas en el núcleo. Aquella noche dejaron solo 8. Con el reactor en un estado extremadamente inestable, llegó el momento crítico. Los ingenieros intentaron insertar de nuevo las barras para frenar la reacción, pero había un defecto de diseño oculto. Las puntas de las barras estaban hechas de grafito y, en lugar de reducir la reactividad inmediatamente, la incrementaban en los primeros segundos. Fue como encender una mecha en un polvorín. En apenas unos instantes, la potencia del reactor se disparó sin control. El agua dentro del sistema de refrigeración se transformó en vapor a una velocidad brutal. Las tuberías comenzaron a reventar. El núcleo ardía a temperaturas imposibles y la presión alcanzaba niveles que ninguna estructura podía soportar. Entonces ocurrió lo inevitable. La tapa del reactor, de más de 1000 toneladas de acero y hormigón, salió disparada por los aires. Acto seguido, una segunda explosión, esta vez química, destrozó el núcleo y lanzó fragmentos de combustible y grafito al exterior. La explosión iluminó la noche de Chernóbil como si fuera de día. Un infierno radiactivo había comenzado. Esa fue la explosión de Chernóbil. Inmediatamente, los bomberos fueron enviados al lugar, pero nadie les dijo que estaban enfrentando radiación. Creyeron que era un incendio normal. Se acercaron sin protección, apagaron las llamas y poco a poco empezaron a sentir los efectos. Piel quemada, mareos, vómitos. Muchos morirían en cuestión de días. Mientras tanto, en la ciudad de Pripyat, la vida seguía con normalidad. Algunas personas incluso se reunieron en un puente para observar el incendio a lo lejos. Años después, este lugar sería conocido como el Puente de la Muerte, porque se dice que casi todos los que estuvieron allí fallecieron por la radiación. Y mientras todo esto pasaba, el gobierno soviético guardaba silencio. Querían evitar un escándalo internacional en plena Guerra Fría. Pasaron más de 30 horas antes de que el gobierno aceptara evacuar la ciudad. Los habitantes recibieron apenas 2 horas para recoger lo más importante y subir a los autobuses. Muchos creyeron que volverían en unos días, pero jamás regresaron. Pripyat quedó abandonada para siempre. Lo que ocurrió después de la explosión pudo haber sido aún peor. Debajo del reactor había un gran depósito de agua, parte del sistema de refrigeración. Si el material radiactivo fundido lo alcanzaba, se produciría una segunda explosión de vapor capaz de borrar del mapa a Chernóbil y contaminar gran parte de Europa. Era una carrera contra el tiempo. Había que drenar ese depósito, pero para hacerlo, alguien debía adentrarse en pasillos oscuros, inundados y cargados de radiación mortal. Entonces, 3 hombres se ofrecieron como voluntarios: Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov. Sabían que probablemente no regresarían, pero aún así aceptaron la misión. Con trajes improvisados y linternas, descendieron hasta la zona inundada. El agua les llegaba hasta la cintura mientras avanzaban a ciegas en busca de las válvulas. Tras varios minutos que parecieron eternos, las encontraron. Giraron las manijas y el agua comenzó a drenar. La explosión fue evitada. Su valentía salvó literalmente a millones de personas. Durante años se creyó que murieron poco después, pero en realidad 2 de ellos sobrevivieron décadas, aunque con secuelas. Hoy son recordados como los héroes que evitaron la mayor catástrofe de la historia nuclear. Durante los días siguientes al desastre, el gobierno soviético movilizó a cientos de miles de trabajadores, conocidos como liquidadores. Su misión era contener la radiación y limpiar el área más peligrosa del planeta. Armados con palas, maquinaria rudimentaria y, en muchos casos, sin la protección adecuada, retiraron los escombros altamente radiactivos del reactor y construyeron un gigantesco sarcófago de hormigón y acero para sellar lo que quedaba del núcleo. El precio fue altísimo. Miles de ellos murieron poco después por la exposición extrema y muchísimos más quedaron con secuelas irreversibles. Pérdida de salud, esterilidad, cáncer y enfermedades que marcaron el resto de sus vidas. Se calcula que decenas de miles de personas fallecieron de manera directa o indirecta a causa de la radiación liberada en Chernóbil.
Con los años se multiplicaron los casos de cáncer, malformaciones genéticas y enfermedades crónicas en toda la región. La nube radiactiva no se detuvo en Ucrania, recorrió buena parte de Europa contaminando suelos, ríos y cultivos, dejando consecuencias que todavía se sienten hasta el día de hoy. El juicio posterior trató de encontrar responsables visibles para una tragedia que había conmocionado al mundo entero. Entre los principales señalados estuvo Víctor Bryukhanov, director de la planta de Chernóbil. Se le acusó de negligencia, pues estaba a cargo de la construcción y operación de la central. Él se defendió alegando que había recibido materiales defectuosos y que incluso había intentado renunciar, pero el gobierno soviético se lo impidió. Otro acusado fue Anatoly Dyatlov, jefe de operaciones aquella fatídica noche. Fue él quien presionó para realizar la prueba, ordenó desactivar los sistemas de seguridad y permitió que el reactor se llevara al límite. A diferencia de otros países, donde este tipo de pruebas las realizaban equipos altamente especializados, en Chernóbil se dejó en manos de Dyatlov y operadores sin la preparación adecuada, pero las responsabilidades iban mucho más arriba. El gobierno soviético había diseñado el reactor RBMK con defectos graves, la ausencia de un recinto de contención y el uso de grafito en las barras de control, factores que fueron determinantes en la explosión. Además, el secretismo del régimen retrasó la evacuación y ocultó la magnitud del desastre tanto a su propio pueblo como al resto del mundo. En medio de todo esto apareció la figura de Valery Legasov, uno de los primeros científicos en investigar lo ocurrido. Legasov se atrevió a denunciar públicamente los errores de diseño y la negligencia del gobierno en la gestión de la planta. En 1986, durante la conferencia del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, expuso ante el mundo lo que realmente había sucedido en Chernóbil, rompiendo el silencio oficial soviético, pero su honestidad tuvo un precio. Fue marginado, ignorado y condenado al aislamiento por decir la verdad. Sus advertencias sobre los peligros de los reactores RBMK fueron desestimadas. 2 años después del desastre, consumido por la frustración, Legasov terminó con su vida, dejando grabaciones donde explicaba los fallos que nadie había querido escuchar. Hoy Pripyat sigue siendo una ciudad fantasma, un lugar detenido en el tiempo donde los relojes quedaron marcando la madrugada de aquel 26 de abril y donde las casas, escuelas y hospitales permanecen abandonados como si sus habitantes hubieran salido corriendo con la esperanza de volver, aunque nunca lo hicieron. El parque de diversiones, que debía inaugurarse el 1 de mayo, jamás recibió visitantes y los juguetes de los niños aún reposan en el suelo, cubiertos de polvo y óxido. Pripyat es hoy un museo al aire libre del desastre más grande de la historia nuclear, porque Chernóbil no fue solo un accidente técnico, fue el resultado de una cadena de errores humanos, fallos de diseño y sobre todo, de un gobierno que prefirió el secretismo y la apariencia de control antes que la seguridad de su propio pueblo. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la tecnología más avanzada si no se combina con responsabilidad, humildad y transparencia. Y ahora te pregunto a ti, ¿quién crees que tuvo más culpa? ¿Los ingenieros y operadores de la planta o el sistema político que ocultó la verdad hasta que ya era demasiado tarde?